Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra, donde hoy estaremos estudiando el último capítulo del libro de Éxodo. Hemos transitado juntos este camino, este viaje junto con el pueblo de Israel, desde la salida de Egipto hasta este momento que hoy estudiaremos. Recuerden que BioChannel ha diseñado toda una parrilla de contenidos para que ustedes puedan crecer espiritualmente. Diariamente está el repaso de la lección del día con el pastor Jonathan Márquez y semanalmente está el repaso general de la lección que se graba junto con el pastor y otros invitados, que usualmente solemos ser profesores universitarios. Recuerden que en BioChannel somos un grupo de profesionales que estamos dedicados a producir este tipo de contenidos para que ustedes se puedan beneficiar. Diariamente tenemos este programa Reavivados por su Palabra, donde estudiamos un capítulo de la Biblia para que ustedes puedan apreciar las lecciones de la Palabra de Dios. Antes de entrar en el capítulo de hoy, como siempre, vamos a orar y estaremos concluyendo el libro de Éxodo. Señor, te rogamos que tu presencia pueda manifestarse en nuestra vida tal cual como lo hizo en el santuario. En el nombre de Jesús, amén. En el capítulo 40 del libro de Éxodo llegamos a un momento clave en la historia de la redención. Recordemos que en Génesis tenemos a Dios y a Adán y Eva que se paseaban en el jardín del Edén, que tenían una relación íntima, que tenían una compañía. De hecho, el hombre fue creado precisamente para que fuese fructífero y para que creciera, para que encontrara su verdadero propósito en la comunión con Dios. Automáticamente, después de la entrada del pecado, vemos cómo esta relación original se fractura y se fragmenta, y entonces cuando el hombre y Dios se suponía debían estar juntos, ahora se encuentran separados. Mientras que Adán y Eva disfrutaban de la relación con Dios, ahora ellos huyen de su presencia. Y aquí en el pecado vemos cómo Él reversa todo aquello que Dios había creado originalmente y los propósitos originales que Dios tenía con la raza humana. Sin embargo, pues Dios no dejó a la raza humana a su suerte. Él intervino en la historia y diseñó una serie de pactos, y con estos pactos Él buscaba acercarse nuevamente a la raza humana. Recordemos que es Dios el que toma el primer paso para restablecer dichas relaciones. En medio de esos pactos es cuando llegamos al libro de Éxodo. Recordamos que en el Éxodo capítulo 1 el libro abre intencionalmente como una continuación del libro de Génesis. Recordemos, Génesis termina con la historia de José, y el libro de Éxodo abre el telón con la historia de José. Y José ya se encontraba muerto, José había sido sepultado en Egipto. Él había pedido que sus huesos fueran guardados de forma especial para que cuando el pueblo de Israel saliera, él pudiese acompañarlos en este trayecto. Pero Éxodo nos presenta la continuidad de esa línea del pacto que Dios había hecho con Abraham, que Dios había hecho con Isaac, que Dios había hecho con Jacob, y que luego el pacto que Dios hace con Jacob se traslada ahora con sus hijos. Esto es importante porque nos ayuda a tener una mente hermenéuticamente entrenada. Es decir, a veces leemos los textos bíblicos separados, como si ellos no fueran partes de una narrativa, y toda la escritura, cuando nosotros leemos la Biblia en su totalidad, ella tiene una historia, ella está contando la historia de cómo Dios y el hombre establecen una relación y cómo esa relación va atravesando y se va cursando a través de la historia. Entonces, el libro de Éxodo es una continuación del libro de Génesis en ese sentido, porque Dios cumple el pacto, y el pacto que Dios había hecho originalmente con Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos era que ellos iban a ser una gran nación. Y además, ellos iban a heredar la tierra que en ese momento le pertenecía a los cananeos, a los jebuseos, a los amoreos y demás. Ese pacto, nosotros vemos la idea de la gran nación desde el capítulo 1 del Éxodo se está cumpliendo, porque el texto nos dice que los hijos de Israel se habían multiplicado. De hecho, el verbo que se utiliza para hablar allí de la multiplicación de los hijos de Israel es un verbo que se utiliza para la multiplicación de ranas. Entonces, así como las ranas se reproducen de una forma bastante abundante, los hijos de Israel de igual manera habían crecido en número, de tal forma que, si ustedes recordarán en el video del capítulo 12, cuando hablamos de la salida del pueblo de Israel,
de Israel sale muchísima gente. Estimamos que aproximadamente 1 millón de personas salen de Egipto, mientras que la cantidad de personas que entraron a Egipto está aproximadamente entre 70 y 100 personas. Entonces vemos el crecimiento exponencial, que, como decimos, es el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con Abraham, donde le entregó verdaderamente una nación que es supremamente numerosa. Por eso es que Él le dice, mira al cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar, ese será el número de tu descendencia. Entonces, en Éxodo vemos el cumplimiento de esa promesa. Luego viene el cumplimiento de la otra parte del pacto, que es cuando Dios les dice que los va a llevar a una tierra nueva. Y empieza esa jornada, ese camino. Por eso es que el libro de Éxodo se llama Éxodo. Éxodo es una palabra griega que significa salida. Entonces ellos salen de Egipto y empieza toda la travesía hacia la tierra nueva. Aunque nosotros podamos llegar a tener la sensación de que ha pasado mucho tiempo en el libro, en realidad no ha pasado tanto. Estamos hablando aproximadamente de 1 año. Simplemente que el libro desde el capítulo 19 en adelante contiene una gran cantidad de información respecto a las leyes, respecto a los principios, respecto a cómo debía vivir Israel como nación, pero todos esos principios que ocupan varios capítulos de nuestra Biblia se dieron en un momento específico de revelación, que fue cuando Dios y Moisés estaban hablando en el monte Sinaí. De hecho, esto es importante para poder entender el capítulo de hoy, que es el capítulo 40. Hoy estamos haciendo un resumen, por así decirlo, para poder cerrar el libro de Éxodo y hacer la transición al libro de Levítico en el día de mañana. Lo importante del Sinaí es que dice el capítulo 19 y luego dice el capítulo 24, Dios desciende sobre la montaña. Y la presencia de Dios en la montaña se vela a través de una nube. Y allí Él iba a estar, la presencia de Dios dice el texto, que hace un campamento. Es como si hubiese hecho un campamento. Habitó la presencia de Dios allí en el Sinaí. Y desde aquí esto se conoce como una teofanía, que es cuando Dios manifiesta su presencia ante un grupo de seres humanos. Y aquí en la teofanía del Sinaí nosotros encontramos a Dios revelándose, revelando su carácter, revelando sus leyes, revelando sus principios de amor, revelando las instrucciones del santuario, revelando las instrucciones de los vestidos de los sacerdotes. Todo lo que revela Dios gira en torno a la redención. Es Dios revelando cómo Él iba a restaurar la relación entre Dios y el hombre. Y para esa restauración era vital el santuario, porque el santuario iba a ser el sitio que iba a reemplazar al Sinaí. De hecho, por eso es que en el capítulo 40 nosotros vemos que la primera parte del capítulo es el Señor instruyendo a Moisés sobre cómo iba a ser el ensamble de este edificio y cómo Él iba a inaugurar el santuario. Luego viene Moisés, que obedece las instrucciones de Dios, y al final el libro de Éxodo termina con la idea de que el Señor, la nube que cubría su presencia, se traslada del monte Sinaí y ahora se posa sobre el santuario. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no era el Sinaí donde la gente iba a tener una comunicación con Dios. Ya no era el Sinaí el lugar desde el cual iba a brotar la revelación y el amor de Yahvé. Ahora esto se iba a trasladar al santuario. Y donde quiera estuviera el santuario, desde allí entonces Dios iba a ejercer su función como rey de la tierra, Dios iba a ejercer su función como juez del pueblo, Dios iba a ejercer su función como el Dios del universo. Pero todos estos principios y todas estas acciones se iban a ejercer desde en medio del pueblo de Israel. Entonces el santuario se convierte en el lugar que sirve de mediador y el santuario con todos sus rituales, con todo su personal, todo esto iba a servir de mediador en la relación rota que existía entre Dios y el hombre. Y entonces cuando el hombre quisiera expresar su deseo de estar con Dios, tenía que ir al santuario. Cuando el hombre quería expresar su deseo de sentir perdón, de buscar el perdón divino, pues tenía que acudir al santuario y tenía que mediar la presencia de Dios a través del grupo de sacerdotes. Entonces, el libro de Éxodo termina en una cumbre, termina en el intento de Dios por acercarse y por vivir en medio de su pueblo. Cuando vemos todo lo que ocurre en estos 40 capítulos, que es lo que hemos estado haciendo en estos últimos 40 días, la presencia de Dios al principio del libro de Éxodo se mediaba más o menos por una persona, que era Moisés.
Pero ahora, al final del capítulo, encontramos que la presencia de Dios se media al pueblo a través de un edificio y todo el pueblo de una u otra forma tenía acceso al edificio para tener un encuentro velado con Dios, pero aún así todo el pueblo podía acercarse a Dios. Mientras que al principio del capítulo todo giraba en torno a la persona de Moisés. Entonces aquí podríamos ver un efecto embudo, pero a la inversa. Al principio estamos allí en la parte chiquita donde solo un grupo restringido de personas van teniendo acceso a Dios, pero este grupo se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando. Y cuando lo proyectamos a lo largo de toda la historia bíblica, vamos a encontrar que ese es el propósito final de Dios. Y es que todo el mundo pueda tener acceso a la presencia divina sin necesidad alguna de mediación, que es como termina el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, afirmando que el tabernáculo de Dios se hace en medio de los hombres y que Dios es el Dios del pueblo y el pueblo es el pueblo de Dios y ellos pueden establecer una relación cara a cara sin necesidad ninguna de algún mediador. Entonces el libro de Éxodo termina en este punto, termina allí en este clímax dentro de la historia redentiva, reveladora de Dios con la humanidad. Y aquí nos deja justo en el abreboca del libro de Levítico, donde Dios va a exponer cómo el pueblo debía acercarse a Él, cuáles eran los principios que ellos debían seguir, cuáles eran las reglas que se debían manifestar en el culto israelita, que de una u otra forma era sencillamente el puente que se construía entre el grupo de personas que pertenecen a esta realidad física junto con Dios, que pertenece a la realidad de lo invisible, de lo eterno, de lo sustancialmente diferente a nuestro modo de existencia. Entonces allí nos deja el libro de Levítico y termina con un mensaje supremamente poderoso, y es: Dios está haciendo todo lo posible por volver a restaurar la relación con nosotros los seres humanos caídos. Pero esto no solo funciona de forma general, sino que también funciona de forma específica. Dios está haciendo y hace todo lo posible por restaurar la relación contigo como persona, como creyente, como persona también que puede ser no creyente. Con todos los seres humanos que Él de una u otra forma ha creado, Él hace lo posible por restaurar las relaciones. Él en el tiempo antiguo tuvo que hacer un santuario y tuvo que instaurar un sistema de sacerdotes y tuvo que hablar de animales y demás. Ahora Él no hace eso, ahora Él tiene otras formas. Tiene muchísimas formas de comunicarse y de tratar de volver a entablar una relación con nosotros, de las cuales sabemos pocas. Pero en todo momento llega un punto en la vida donde nos ponemos a reflexionar y decimos: ¿será que esto que está pasando es un llamado de Dios para que volvamos a Él? Hay algunas personas que piensan que las pruebas o tentaciones son estos llamados de Dios para que el pueblo y para que nosotros como personas regresemos a Él. No necesariamente tiene que ser una situación adversa. A veces el hecho de que llegues a algún punto clave en tu vida, que hayas alcanzado un sueño, que hayas tenido éxito en un proyecto, puede ser también la forma en que Dios te dice: yo estoy aquí contigo, a pesar de que tú no me dediques tiempo, a pesar de que tú estés distraído por otras cosas y no me estés buscando. Lo cierto es que Dios, Él despliega toda una serie de estrategias para llamarnos nuestra atención, para conquistarnos, para traernos con lazos de amor, dice el libro de Oseas. ¿Estamos siendo nosotros conscientes de ello? ¿Estamos nosotros dispuestos a restaurar esa relación con Dios? Porque hoy es precisamente el día donde lo podemos hacer, porque hoy es el momento en el cual Dios te llama y te dice: te estoy buscando, hijo mío. Tú tan solo tienes que decir: aquí estoy y acepto. Por eso quiero cerrar este video y el libro de Éxodo de paso con dos invitaciones. La primera invitación es que en los comentarios, si tú quieres restaurar tu relación hoy con Dios, escriba: Señor, hoy quiero restaurar mi relación contigo. El día de hoy estaremos orando por todas aquellas personas que dejen sus comentarios y vamos a orar específicamente por la vida espiritual de todos aquellos que interactúen con nosotros a través de este medio. La segunda invitación que te quiero hacer en el día de hoy es: si has podido ver, este programa ha crecido en el número de visualizaciones a lo largo de este mes y 10 días que hemos estado compartiendo. Empezamos alrededor de unas 400 personas observando el programa y ahorita estamos entre 800 y 1000 personas que ven este video diariamente. Hoy te quiero lanzar un reto.
Para nosotros es sumamente importante y de hecho es la misión de todo lo que hacemos en este canal, es que las personas puedan conocer de Dios y que las personas puedan conocer del Evangelio. Si tú nos ayudas compartiendo este video a 3 personas de tu lista de difusión, a 3 personas en tu lista de contactos de WhatsApp, nos harás un favor supremamente grande. Primero porque esto hace que el algoritmo de YouTube haga de este video una recomendación para otras personas que interactúen con material similar a este, lo que hace que muchas más personas puedan tener acceso a este contenido. Por otro lado, entre más personas vean este tipo de contenido, podemos nosotros como miembros del canal atraer a más personas y por lo tanto vamos a tener disponibilidad de hacer muchos más productos, muchos más videos, muchos más programas que al final terminan sencillamente beneficiándote a ti y a todo el grupo de personas que ven estos videos. A ustedes no les cuesta absolutamente nada, pero tener y producir estos videos diarios sí involucra un costo para aquellos que participan en este canal. Todos los que venimos a grabar somos profesores universitarios con cargas semanales, con responsabilidades que cumplir, pero aún así sacamos una porción de nuestro tiempo para venir y compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Por eso nos ayudaría grandemente. No tienes que darnos dinero, aunque si lo quieres hacer, bienvenido sea. Pero lo único que tienes que hacer es compartir este video con 3 o 5 personas y eso a nosotros nos servirá muchísimo. No podemos expresar en palabras cuánto esto nos serviría. Por eso quiero dejarte con estos 2 retos. No olvides que Dios está contigo y que siempre estará buscando las maneras de llamar tu atención. Que Dios te bendiga y tengas un buen día.